Bueno, senador Robledo, muchas gracias por la invitación. Eh, yo quiero señalar que lo que voy a referirme acá está centrado principalmente en el análisis que se hizo con el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, sobre las vías 4G. Es decir, este es un análisis que va a versar fundamentalmente sobre lo que llamaron en un momento dado la locomotora de las vías 4G. Lo primero que hay que señalar es que esto se trata de un negocio financiero. El país tiene que entender que aquí no hay una preocupación principal por la infraestructura en Colombia, sino que se trata de encontrar un nicho de inversión que a capitales financieros nacionales y extranjeros, y especialmente extranjeros, le puede acarrear construir vías en Colombia. En segundo lugar, es además importante anotar que esas vías fueron entregadas a dedo, es decir, que no hubo concurso público sobre ofertas, sino que alrededor de iniciativas presentadas o de propuestas prácticamente escogidas de manera selectiva con el criterio del derecho privado, fueron entregados de esa manera. Voy a dar algunas cifras para ampliar un poco la idea de en qué consiste este proyecto de las vías 4G. Las vías 4G tienen 4 componentes de financiación. El primer componente es la inversión del constructor, el segundo es un componente de crédito, el tercero son vigencias futuras del gobierno nacional y el cuarto es el recaudo por peaje. Para dar una idea, puedo decirle lo siguiente. De cada 100 pesos que se van a recaudar, de cada 100 pesos que componen estas vías, 11,5 son inversión del constructor, 26 son crédito, 35 los pone el gobierno en vigencias futuras y el recaudo por peajes va a ser de 27 pesos. 27, 35, 26 y 11. Es decir, que es una cosa que es importante anotar. Los contribuyentes vamos a pagar las vías 2 veces. La primera vez porque el gobierno va a colocar a fondo perdido, es decir, sin tener ninguna posibilidad de recuperar 35 de cada 100 pesos que vale la vía. Y en segundo lugar, los contribuyentes cuando pasemos por las vías vamos a colocar 27 pesos más. O sea que si usted suma las vigencias futuras más el recaudo en peajes, vamos a pagar 62 de cada 100 pesos. Ahora bien, estos peajes están ubicados en estas 29 proyectos de vías 4G, uno cada 54 kilómetros. Es probable que haya bajado un poquito más el kilometraje por 2 peajes nuevos que se han incorporado en lo que llaman la vía de luz en el departamento de Antioquia. Pero uno puede decir en términos generales que cada 50 kilómetros hay un peaje en estas vías 4G. Y hay un ejercicio que se hizo para ilustrar lo oneroso que esto significa para los colombianos. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Por cada dólar que yo pago en peajes, ¿cuántos kilómetros puedo recorrer? Es decir, supongamos que yo deposito $1 y ahí recorro un número de kilómetros y lo comparo con el resto del mundo. En Ecuador, por ejemplo, por cada dólar que yo pago puedo recorrer 174 kilómetros en la vía Quito-Guayaquil. En Argentina, en la vía Buenos Aires-La Plata, yo por cada dólar que pago puedo recorrer 77 kilómetros. En Miami, en Orlando, ahora alguien hablaba de Florida, por cada, hablaba de Connecticut y Nueva York, yo le hablo de Miami y Orlando, por cada kilómetro, por cada dólar que pago puedo recorrer 34 kilómetros. En el Brasil, por cada dólar que pago entre Río y Sao Paulo, puedo recorrer 30 kilómetros. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia cogí 3 vías al azar. Neiva Girardot, por cada dólar que pago, apenas puedo recorrer 17 kilómetros. Pacífico 1, por cada dólar que pago puedo recorrer 22 kilómetros. Y en Antioquia Bolívar, la iniciativa privada Antioquia o Ciudad Bolívar, 22 kilómetros por cada dólar que pago. Es decir, si ustedes se dan cuenta, frente a Sudamérica y frente a Estados Unidos, estamos hablando de realmente una clarísima desventaja para el transporte colombiano. Ahora bien, ¿por qué está ligado, por qué están estos peajes de esta manera, digamos, tan inicua, de esta forma tan inequitativa? Porque Colombia tiene una deficiencia enorme en este proyecto vial. La primera deficiencia es que este es un proyecto totalmente desarticulado.
las vías van para un lado o para otro sin hacer parte de una estructura vial, como por ejemplo son los que se llaman las Turnpike en los Estados Unidos, o la US One en los Estados Unidos, que recorre del sur al norte en una sola vía. Estaba estructurado, y esto es una paradoja, que estas vías se unieran alrededor de la Ruta del Sol. Entonces, la Ruta del Sol 1 está parada en Villeta, la Ruta del Sol 2 se la robaron, y la Ruta del Sol 3 también está parada. O sea que no solamente no se articulan, sino que el único eje articulador que hubiera podido tener hoy está francamente pues, en una situación caótica. Agreguemos esta cosa, senador Robledo. Se le hizo un cálculo a la tasa interna de retorno de estas vías, de este proyecto. Con estas consideraciones, la tasa interna de retorno es del 9,21%, que es una tasa interna de retorno, yo diría, bastante alta en Colombia. Es decir, aquí es donde se conoce verdaderamente por qué los peajes están ubicados, por su precio, etc. Los peajes son, en alguna manera, la forma como se hace el cierre financiero privado, porque el cierre financiero público se hace con, lo dije ya, las vigencias futuras. Hay un lío grande con estas vías en Colombia, que es, me señala ahora el representante Gómez, que no se requieren, que tienen una carga muy onerosa la privatización de estas vías. Y en general la tienen por el bajo tráfico por día que tienen estas vías. Hay vías que tienen hasta 2.500 carros por tráfico por día, como Barranquilla-Cartagena, que realmente pues no tiene una explicación. Le cuento que ANIF hizo un estudio de 13 vías que deberían ser por obra pública. Y lamentablemente el gobierno no hizo caso de eso y las incluyó todos dentro del paquete de 29 vías 4G, perdón. Termino con lo siguiente. Es difícil encontrar en Colombia un proyecto donde haya la conjunción tan acompasada entre el gran capital financiero nacional y el gran capital financiero internacional. Hay estudios de Estados Unidos muy recientes, de distintos organismos de investigación económica en los Estados Unidos, que señalan cómo este mecanismo que en Colombia se ha adoptado, por ejemplo, para hacer vías, es un mecanismo que desvirtúa todo el sentido de un proyecto vial desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de la reactivación económica. Esto es importante decirlo porque a Colombia se le presentaron estas vías 4G con este esquema financiero que yo explicaba a la carrera y se decía que era una forma de reactivar la economía. La verdad es que su efecto reactivador es prácticamente nulo porque termino como comienzo. Es ante todo un negocio financiero más que un negocio vial. Y con un agravante. Quienes construyeron las vías en las cláusulas de contrato tienen garantizado que pueden vender la vía cuando quieran. Ya se produjo en Colombia la primera venta de una vía, que fue la venta de la vía Barranquilla-Cartagena, que el grupo constructor Colpatria, Mario Huertas y MECO de Costa Rica, se la vendió a ISA. Y entonces le vendieron la vía a ISA. Colombia no ha podido saber realmente cuánto dio ISA por esa vía. Algunas personas hablan de 2 billones de pesos porque es el costo total de la vía. Yo estimo que fue mucho menos. Pero sepamos que cuando se va a privatizar ISA, ya lleva amarrada también una carretera en medio del paquete que se ve. Muchas gracias, senador Robledo, por la invitación.